Hola, bienvenidos de nuevo. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, un libro con barba, libro de Cyberdark, el Barbas, ¿vale? Y bueno, y hoy pues no tenéis ni reseña directo, hoy es una charla y tenemos ni más ni menos que a Vicky Hidalgo, editora de Minotauro. Encantado de Muy tenerte buenas, aquí, Alberto. Vicky. Primero voy a presentarte. Vicky Hidalgo, nacida en Barcelona en 1980, siempre quiso dedicarse al mundo de los libros, aunque no descubrió el mundo editorial hasta la universidad. Estudió Filología Hispánica y Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y el máster de edición de la misma universidad. Hizo sus primeras prácticas en Ediciones Minotauro y allí sigue desde el 2006. En Minotauro ha desempeñado labores de editora junior y directora editorial del sello en la actualidad y ha editado autores como J.R.R. Tolkien, Ursula K. Le Guin, Ray Bradbury, Sofía Rey, Carlos Isí, y no podría vivir sin la literatura fantástica y el cine de terror. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias. Vale, entraste en Minotauro hace ya 16 años. Vale, ¿cómo es trabajar allí y qué se te pasó por la cabeza cuando te dijeron, oye Vicky, que te vamos a nombrar directora del sello? Porque no es un sello cualquiera. Fue todo un poco sorpresa porque en realidad no, en mi planteamiento laboral creo que me fui encontrando el mundo de la edición y el mundo del género un poco por casualidad. Sí que es verdad que me gustaba el género, que leía mucho, que yo era de las que se iba a Gigamés y se compraba lo que valía €1, entonces volvía cargada con libros. Y fue un poco la casualidad de que entrara en Minotauro porque el director de mi máster, que en ese momento era Enrique Murillo, me vio un día leyendo el libro de los cráneos de Silverberg antes de entrar en clase. Y me imagino que tampoco había mucho más friki en ese momento en el máster y él me estuvo preguntando si me gustaba el género y si me gustaría hacer prácticas en Minotauro. Y claro, a mí la idea me encantó y fue un poco la manera de meter la patita. Entonces estuve un par de meses haciendo prácticas, luego ya pasé a ser editora junior, que es lo que en Planeta se llama el editor de mesa, que se dedica a gestionar traducciones, correcciones, hacer textos de contracubierta, etcétera. Y hace unos años, con una serie de cambios y tal, pues hubo algunos movimientos y fue cuando me propusieron ser directora editorial. Por un lado, ya te lo digo con todas las letras, me acojoné muchísimo, porque era como, pero yo esto no lo he hecho nunca y no sé de qué va y no sé si voy a saber. Y por otro lado, era como el sitio donde quería estar, así que me dio mucha alegría. Es verdad que fue en ese momento una gran responsabilidad, porque llevar el peso del sello sobre las espaldas, pues tenía bastante tela, pero el sello me encantaba y me sigue gustando muchísimo. Entonces, vamos. Salió todo. Habéis llevado una profunda renovación de todas las líneas y creado nuevas. ¿Era algo ya programado desde el inicio o lo habéis ido haciendo sobre la marcha, según habéis ido viendo todo lo que teníais en catálogo y los comentarios que os llegaba la gente, el feedback? Yo creo que ha sido un poco un 50%, ¿no? Digamos que hace 4 años iniciamos una nueva etapa en la que hicimos una revisión de muchos de los procesos y de la filosofía del sello desde todos los puntos de vista, ¿no? En línea filosófica, editorial, catálogo, colecciones, recuperaciones. Y fue cuando empezamos a tomar ciertas decisiones que 4 años atrás, ahora, es cuando empiezan a verse. Por un lado, nos pareció que era interesante y que era buena idea empezar a hacer recuperaciones, porque veíamos, es verdad que a lo mejor hace 10 o 15 años este lector más de fondo, coleccionista, había como empezado a desaparecer. Teníamos la sensación quizá de que el digital se lo iba a llevar, porque en género el lector especializado lee muchísimo y cuando alguien lee tanto muchas veces también tira del digital, ¿no? Teníamos este miedo de que el papel desapareciera, que es algo que evidentemente no ha pasado y todo lo contrario. Y ni creo que pase al final. Ni creo que pase jamás. Entonces, ahora, en estos momentos, sí que hemos empezado a ver que ese lector sigue necesitando contenido y que además ha pasado a ser un lector casi interesado en el libro objeto, ¿no? Por eso también la necesidad de hacer ediciones especiales y ofrecer algo que sea diferencial y que sea significativo para el autor, para el lector. Entonces, por un lado estaba esto, que nos parecía que tenía sentido y que tenía lógica y que era algo que en nuestras cabezas había ido haciendo chup chup durante los últimos años. Y por otro, yo creo que siempre hemos tenido como un ojo en lo que nos va diciendo la gente.
¿no? Teníamos un foro en Estila, donde escuchábamos, tenemos las redes sociales que ahora están súper activas, entonces siempre tenemos la oreja puesta y lo que podemos ir haciendo se va haciendo. Entonces yo creo que en ese momento también los lectores nos acabaron de animar a que realmente había un interés por recuperaciones, no sé, la gente que iba llegando a Úrsula K. Le Guin, ¿no? Siempre habíamos pensado, pues la gente de Úrsula K. Le Guin casi no la conoce, es una autora que dentro del género está súper valorada o que en lengua inglesa es muy potente y se lee en universidades. En España siempre ha sido una autora B o desconocida o complicada, cosa que también nos pasaba con J.G. Ballard, con Gene Wolfe, Sí. con Philip K. Dick, un poco el que menos, porque tiene esta pata en el cine que siempre ha sido muy potente, pero los autores clásicos siempre teníamos esa sensación de es que no los vas a vender, con lo cual es que ha dejado de haber un interés. Yo creo que los últimos tiempos han demostrado que nada más lejos de esto y que la gente generación a generación sigue volviendo a estos contenidos y los sigue descubriendo. Entonces, claro, la recuperación de clásico es algo que tenía que estar ahí, que tenía todo el sentido. Sí, yo me estoy dando cuenta que es como si hubiese habido una especie de generación perdida, que yo sigo diciendo que la hay, ¿vale? Que es la generación a la siguiente de la mía, pero luego ha venido una nueva generación que además acepta muy bien a esos autores y de hecho muchos de ellos hablan de ellos como si fuera leyenda, ¿vale? Como hasta hace nada se hablaba de Ursula K. Le Guin hasta que la empezasteis a reeditar como leyenda. Oye, pues yo me acuerdo yo conozco a alguien que un día leyó a Ursula K. Le Guin y yo creo que los están aceptando bastante bien. De hecho, me está sorprendiendo muchísimo lo bien que está saliendo Ursula K. Le Guin y, por ejemplo, toda la recuperación que estáis haciendo también de gente como Ray Bradbury, que realmente a la larga de Ray Bradbury pues tenías los 2, 3 libros emblemáticos que estaban disponibles, pero nada más. Exacto, tal cual. Entonces, yo creo que hemos demostrado que tú puedes tener una biblioteca de 20 títulos de un autor y que el lector especializado va a responder. O sea, es evidente que este catálogo no va a llegar al público mainstream o lo que llamaríamos lector generalista, que va a ser el que va a leer Fahrenheit, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado y ya, pero hay un tipo de lector que quiere conocer más la obra y que tiene también como esta cosa completista de, bueno, es que me gustaría leerlo todo, que no sé si, no, son cosas que pensamos a veces, ¿por qué esto ha cambiado? Pues yo no sé si las series incluso han tenido algo que ver o cómo consumimos ahora que quizá no consumíamos antes, ¿no? Este afán de coleccionismo, de tenerlo todo, de tenerlo bonito, de tenerlo igual. Yo creo que también las redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, Sí. esta, ¿no? Sociedad más visual que tenemos cada vez y que a ti te gusten las estanterías, que se vean los libros y que sean todos iguales, pues se suma al afán coleccionista, que esto sí que viene de viejo y que la gente de nuestra generación ya lo tenía, que es los quiero todos igualitos y que el logo tenga el mismo tamaño y que todos tengan... Que no son un milímetro más por encima de otro. Exacto. Entonces, pues si además los haces bonitos, yo creo que la gente de 20, 30, que es este público un poco más joven, millennial, que tiene también una parte del cerebro puesta en lo visual, entra. Entra y entra muy bien y cuando descubre los contenidos, y bueno, es que además los clásicos, Ursula K. Le Guin sigue hablando de feminismo, de ecología, de política, de, no sé, de temas de racismo, es que están súper frescos. Entonces creo que les debe sorprender que en un libro que tenga 40, 50 o 60 años se puedan sentir identificados. Sí, es como una recuperación de la New Wave que hubo en los años finales de los 60, 70, que iniciaron Moorcock, Ursula K. Le Guin, Silver y demás, que se ha recuperado también. Yo creo que eso es en parte, y vosotros además también en las redes lo movéis mucho, de muchos textos teóricos que o sea, otra vez empieza a haber de nuevo textos teóricos, se empiezan a publicar blogs, La nave invisible, por ejemplo, en su momento Origen cuántico y demás, vuelven de nuevo a recuperar a esos autores y hacen que las nuevas generaciones se interesen por ellos y pidan poder leerlos. O sea, por ejemplo, pues eso, ya digo, fuera de vuestra editorial, por ejemplo, de repente encontrarte con que en un año han salido 3 o 4 libros de Octavia Butler o los vuestros de Ursula K. Le Guin, es algo que hace, sinceramente, si me preguntas hace 5 años, me río. Te digo, sí, vamos, venga. Vámonos al bar, me invitas unas cañas y la broma está muy bien, oye. Vamos a Bueno, la siguiente.
Sí, y yo creo que las redes sociales también nos ayudan a los editores a estar conectados y a descubrir cosas, ¿no? Yo muchas veces descubro cosas porque, yo qué sé, pues lo comentáis vosotros en vuestro programa o habla de ello el podcast de Windomanoz o si sigo algún podcast inglés o americano, también dan referencias, ¿no? Entonces estás todo el día recibiendo esta lluvia de referencias y es más fácil como llegar a ellas. La red te ofrece un montón de información que antes era muy difícil, es más fácil conectarse. O sea, yo creo que el rescate de clásicos también es más sencillo en el mundo en el que vivimos que hace 20, 30, 40 años sin internet, donde saber quién era el heredero de un autor que tenía derechos todavía y no estaba en dominio público era súper complicado, tenías que escarbar, le tenías que dedicar mucho más tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo tenemos como más cercano y esto también es una facilidad. Has mencionado, voy a soltarme un par de preguntas, porque ya que lo has mencionado, que por ejemplo, una de las colecciones que habéis creado es la de Minotauros Esenciales. Esa está quizás, que a mí me ha parecido una buena idea porque es una forma de acercar determinados títulos básicos o pilares de la ciencia ficción y la fantasía al público no iniciado. ¿Era lo que teníais en mente de, mira, no me gusta o no soy un lector habitual de la ciencia ficción y la fantasía, ¿qué tengo que leer? Tal cual, de hecho, me hace mucha gracia y me hace mucha ilusión que lo detectes así, porque esto significa que el objetivo de la colección está cumplido. Nuestra idea con Esenciales era, tal cual, hacer una biblioteca de lo básico que había publicado en Minotauro, de ciencia ficción, sobre todo de ciencia ficción y algo de terror tenemos. Entonces es como la biblioteca a la que tú te puedes acercar si eres un lector, digamos, omnívoro, que consume un poco de todo, pero que tiene cierta curiosidad por el género. Entonces ahí tienes pues lo más representativo de Philip K. Dick, lo más representativo de Ursula K. Le Guin, lo más representativo de Ray Bradbury, Mercaderes del Espacio, este tipo de obras que también en su momento marcaron mucho hitos históricos dentro del género y que al final la idea es que si tú no sabes mucho de ciencia ficción, pero entras y has leído un par y te han gustado, tengas como esa seguridad de que las otras también te van a gustar o que te van a poder interesar. Entonces, sí, la idea incluso del diseño de la colección era que fuera fácil entrar, que fueran identificativas, que cada uno tuviera un diseño propio, pero por ejemplo el diseño de los autores fuera siempre el mismo, la tipografía, este tipo de cosas que te hicieran una colección, pero que tampoco tuvieras esta necesidad de tenerlos todos, ¿no? Si tienes 6 de esenciales ya te queda bonito en una estantería, tampoco... No va como no lleva numeración ni nada parecido, no te da sensación de colección sin cerrar. A mí además es una colección que me ha gustado porque me ha permitido leer, que no me costaba, y además como lo publicasteis, que era muy bonito, me llamó mucho la atención, cosas como Mercaderes del Espacio, que lo has comentado, que me parece una verdadera maravilla y un libro que yo creo que no ha perdido nada de vigencia, y El ojo en la paja de Dios. Sí. Y además hicisteis esa edición tan espectacular con el tercer brazo, creo que recordar, que juntando las dos portadas se hacía completamente el dibujo y me pareció brutal. O sea, dije, joder, yo ya porque aquí ya no viene gente a visitarme ni creo que quieran entrar, so pena de morir aplastados por cajas. Pero ya estando en casa del libro cuando estaba yo antes, es el típico libro que pones en la mesa, los pones los dos juntitos y la gente se acerca simplemente para verlos. Qué guay, pues muchas gracias. Aquí la idea también era que el diseñador, que son en el caso de Esenciales, trabajamos con Opal Wars, que hizo el diseño de colección, y alguna también la hace Cover Kitchen, y son dos estudios que son históricos para Minotauro. Llevan haciendo diseño de Minotauro desde hace igual 30 años. Se conocen un montón el fondo. Estaban ya con... Ay, se me acaba de ir el nombre, con el antiguo Yo no editor. sé si estaban incluso con Porrúa, pero Es lo que seguro, quiero decir, con Porrúa, si ya hace 30 años era ya casi... puede ser que algo hubieran hecho, pero seguro que a partir de 2000 empezaron a coger las colecciones que también estaban como haciéndose y editándose por primera vez en Planeta. Entonces es guay porque ellos tienen una visión propia de este tipo de obras, no se las tienes que explicar y el código visual es muy conceptual. Y yo creo que esto es importante para que la gente no se eche atrás con este tipo de libros, ¿no? Cuando tú vas a un lector especializado puedes arriesgar más,
con ciertos diseños. Cuando vas a un lector que es generalista, siempre tenemos esta sensación de que el terror y la ciencia ficción asustan mucho. Entonces intentamos que sean elegantes, que sean bonitas, ¿no? Que no, como que no te dé Sí, como digo yo, como suelo decir yo, venderle a un no lector de ciencia ficción un libro de ciencia ficción sin que se dé cuenta que es de ciencia ficción. Que es lo que pasó otro día en el metro viendo un montón de gente leyendo no sé por qué otra vez se ha vuelto a poner de moda y seguro, yo diciendo, estáis leyendo todos ciencia ficción, estáis enterando, cabrones. Bueno, Mariana Enríquez o Exacto. como salió Rothfuss en su momento, pues Sí. uno de los trucos editoriales para captar a un tipo de lector que a lo mejor si le vendes, con esto también tenemos cuidado con los textos de contra, porque claro, depende cómo hagas el texto de contra, es todo muy marciano. Entonces, bueno, intentas que sea para un público un poco amplio. Entonces los diseños también van en esta línea y bueno, yo creo que van funcionando, estamos bastante contentos, así que... Sí, no, yo he visto bastante gente. A ver, yo me suelo, supongo que por deformación profesional, me suelo fijar bastante en lo que le da gente en el metro y de vez en cuando pues te encuentras a uno leyendo en el Castillo, los que habéis publicado de Esenciales y se ven bastante movimiento. De momento yo mi sensación, al menos, y en la tienda están funcionando, ¿eh? Y ya te puedo decir que los lectores, vamos, los compradores de aquí son gente que ya lo tiene, pero que también mucho les gusta la edición y se la compran por tener la edición, lo que dices tú, el completismo. ¿Qué tenéis pensado sacar próximamente, si se puede saber, de Esenciales? En Esenciales ahora mismo me parece que para 2023 no tenemos ninguno concreto que yo recuerde. Sí que estamos, bueno, un poco a la caza de clásicos. O sea, la labor de búsqueda, recuperación, la seguimos manteniendo activa. Entonces, también una de las cosas que intentamos es hacer contratación de autores que nos parecen interesantes y que tengan un fondo clásico. Y cuando ya tenemos el contrato hecho, entonces vemos dónde podemos colocar los libros, ¿no? Entonces, estamos con 3 o 4 cosas a la vez, que a ver si alguna conseguimos cerrarla y podemos ponerla en marcha. Y entonces ahí sí que seguiríamos alimentando Esenciales. Entonces tenemos que acabar de ver, porque yo creo que cerrado, ahora mismo no tenemos nada. Has comentado también lo del tema de la recuperación, que es algo que ya te iba a preguntar, pero bueno, ya más o menos. Pero ¿tenéis pensado abrir más líneas? Porque ahora mismo tenéis la biblioteca de Ursula K. Le Guin, la de Philip K. Dick, lo estoy diciendo de memoria, la de Ray Bradbury y habéis empezado la de Gibson. Sí, ¿Tenéis exacto. pensado ir a por más líneas o de momento centraros en terminar de publicar? Porque además Philip K. Dick es como 40.000, Ursula K. Le Guin todavía quedan bastantes. Centraros en esas líneas y luego ya quizás ir poco a poco, según cierro una, voy abriendo otra. La idea es ir sumando. O sea, como además hemos tenido un par de años que sí que han sido muy intensos de recuperaciones y todo el arranque de Bradbury, Le Guin y luego Gibson, que es lo que ha sido, y Philip K. Dick, ha sido bastante duro en el sentido de que teníamos que hacer mucha recuperación de materiales, diseño de cubiertas, etcétera. Una vez arrancado esto, la idea es ir sumando, es decir, seguiríamos alimentándolas con material que no se haya publicado. Por ejemplo, de Le Guin ahora tenemos Planeta de Exilio, Ciudad de Ilusiones, que eran libros que habían salido publicados en otros sellos, pero que para nosotros son inéditos. Me parece que no sé si era Edasa. La colección de Bulay. Exacto. Entonces la idea es seguir sumando. Lo que no tenemos ahora ninguno cerrado todavía, pero yo espero que para 2023 podamos ya ir incorporando cosillas. A ver si... ¿Y cómo es el tema de la recuperación? ¿Es muy difícil? O sea, porque supongo que será un poco a veces tirar del catálogo inmenso que tenéis. Pues ya te digo, lo comentamos. Hace nada me hice con los 2 libros de Pringve que publicó en Sí. 1900 y se me ocurrió hacer un experimento de decir, venga, vamos a ver de todo lo que he publicado, que está en castellano, quién lo tiene, y creo que me salió lo vuestro pues casi un tercio de las 2 cosas. Sí. Luego por detrás estaba mi jefe, Alamut, que ha recuperado muchas cosas también, y luego ya había alguna cosa ahí perdida. ¿Cómo es el acercarse de nuevo a esto? O sea, ¿os supone mucho trabajo vamos a ver, revisar la traducción, vamos a revisar en qué estado están los derechos, buscar lo que dices tú, busca a alguien que esté vivo y que nos los pueda vender? ¿Cuesta mucho? Es un currazo.
O sea, es mucho trabajo, muy divertido y muy ilusionante, pero la verdad es que es mucho trabajo. Por ejemplo, estamos mirando ahora recuperaciones de clásicos, que ya os iremos contando porque estas sí que no están cerradas, y eran cosas que habíamos publicado quizá hace 20 años y lo primero que me he encontrado es que ya en España no la lleva la misma agencia que la llevaba cuando Hace nosotros años. publicamos. Con lo cual ya ahí tienes que empezar de alguna manera a llamar a puertas a ver quién está gestionando estos derechos en este momento. A partir de ahí, lo segundo que hacemos es ver un poco qué materiales tenemos, si esto era nuestro, porque hay que gestionar otra vez el tema de la traducción, hay que gestionar los materiales. Claro, nosotros lo que tiene más de 10, 12 años, no tenemos PDFs que se Claro. puedan tocar, tenemos archivos Quark Madre a mía. veces no tenemos nada, a veces Sí que vas tenemos a decir fotolitos. fotolitos todavía, algunos Uf, hay, pero con esto ya ni contamos. Pero claro, a veces ni siquiera tenemos materiales, tenemos un libro que hay que escanear, que hay que hacer una revisión, que hay que maquetar, que hay que hacer una ortotipográfica. O sea, tiene todo un proceso que es casi de novedad, que de empezar de cero. Y en algunos casos incluso nos planteamos traducir de cero cuando creemos que la traducción realmente necesita ponerse de nuevo en valor o que es una traducción que ha quedado muy desactualizada o que realmente no llegaba. Entonces, es un trabajazo, es claro. muy chulo, pero sí tiene bastante tela. La traducción, por ejemplo, que fue con Neuromante. Por ejemplo, Los tres exacto, libros de la trilogía del Sprawl están de nuevo traducidos por David Tejera. por David Tejera. Sí, sí, que nos echó un cable porque es súper experto en William Gibson y aquí Gibson nos daba un miedo porque es verdad que siempre se ha considerado que es un autor muy difícil. El público español siempre lo ha tenido como en esta especie de altar, pero a la vez, ¿no?, de lo especializado, como para lector muy, muy fan, pero a la vez mucha gente no se quiere acercar a él precisamente por la fama que tiene de que es muy complicado entrar. Entonces, cuando teníamos esta información y este feedback de hacía muchos años, porque esto lo había dicho todo el mundo desde hacía la tira, y por otro lado la gente como que iba pidiendo una nueva traducción. Entonces lo miramos y nos pareció que en este caso, por ejemplo, era adecuado decidirnos por traducir de cero. En los casos en que creemos que la traducción es de un traductor que lo ha hecho bien o que es suficiente o tal, lo que intentamos es hacer una revisión y una actualización. Tenemos traductores como Matilde Orne o Paco Porrúa, que había traducido mucho, Sí. y que ahí nos parece que por lo menos merece la pena valorar si se puede rescatar, porque es gente que, bueno, Matilde Orne y Paco Porrúa prácticamente Sí, lo tradujeron todo sí, en el género en los años 70, 80. Entonces, claro. es todo suyo. Recientemente habéis hecho una renovación de la línea Tolkien, ¿vale? Publicándolo todo con nuevas portadas, que sigue siendo un pilar tan importante para Minotauro Tolkien. Y ahora ya seguimos hablando de Tolkien un poquito. Yo creo que nos ayuda a hacer otras cosas. O sea, en este momento Tolkien sigue siendo importante, con la serie ya ni te cuento, y es verdad que es un poco el buque insignia por un lado de Minotauro. A veces me da un poco de pena que la gente conozca a Minotauro especialmente por Tolkien, porque además no creo que fuera lo que más le gustaba por Rúa o lo que más le interesaba, en vez de a lo mejor conocerlo por Bradbury o Le Guin o Ballard o Gibson, ¿no?, que son autores que yo creo que para Porrúa eran más significativos. Sí, No entro ya en calidad, sino en que Porrúa tenía como muy en mente este sello de ciencia ficción puro y duro, y Tolkien estaba allí un poco casi por accidente. Y curiosamente se ha dado la vuelta a la torna y ahora es un poco lo que nos identifica. Entonces sigue siendo importante, pero intentamos innovar, intentamos hacer otras cosas, intentamos ofrecer contenido de alguna manera a cualquier lector al que le guste el género. Entonces esto significa que no podemos seguir centrándonos solo en Tolkien, sino que tenemos que hacer otras cosas y bueno, a veces arriesgarnos un poco y buscar pues otro tipo de material para tener en catálogo. Eh, ¿crees que sigue siendo vigente y sigue siendo accesible para las nuevas generaciones? ¿O a lo mejor les puede resultar
un poco árido y solamente se quedan en lo que son las adaptaciones. Que, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta, viendo a muchos, voy a ser elegante, zopencos, comentando la serie de Los Anillos de Poder, que solamente he visto un capítulo, y me ha gustado, que no han sido capaces ni siquiera de antes de leerse los apéndices en los que está basado, o supuestamente el Silmarillion. O sea, ¿crees que la gente, un chaval de hoy en día puede entrar o le puede costar? Yo creo que puede entrar perfectamente. Yo tengo la sensación siempre que en Tolkien tienes como diferentes niveles, ¿no? Es casi como una Troya, en el sentido de que tiene como un nivel más superficial, un nivel más profundo, un nivel más profundo, y tú ahí puedes escarbar lo que quieras. Puedes leer El Hobbit y te será más que suficiente, y es una historia súper divertida de aventuras, y tiene esta cosa de que era un relato oral que Tolkien le contaba a sus hijos por la noche, entonces tiene mucha historia para ir a dormir. Si quieres profundizar más, tienes Señor de los Anillos, que ya tiene parte de la épica. Si quieres profundizar más, tienes Silmarillion y Cuentos Inacabados. Si quieres, ¿no? Tiene como esta cosa de que te puede gustar Tolkien y puedes un poco hacértelo a tu medida. Y creo que por otro lado se ha convertido en una especie de, esto ya es que queda muy grandilocuente, ¿no? Pero esta idea que tenía de crear una mitología ha hecho que se convierta en una especie de Homero, en el sentido de que, Sí. ¿no? Al final es un gran contador de historias, y yo creo que al que le gusta la literatura le gusta que le cuenten historias. Entonces el Silmarillion tiene este sabor de que te están explicando un mito, como tienen los mitos nórdicos o como tiene la Odisea. Entonces, no, o sea, yo me planteaba, por ejemplo, con público nuevo, que siempre piensas que entran más por la parte visual, y es verdad que se acercan más a las ediciones ilustradas y que se acercan más a los libros ilustrados, que a lo mejor no son Señor de los Anillos, sino que van sobre el mundo del Sí. Señor de los Anillos, y también hay que tener en cuenta que vienen de las pelis, con lo cual la historia ya se la conocen. A lo mejor no les interesa tanto leer la historia como leer un libro de John Howe o Alan Lee sobre el mundo. Pero hablando de público nuevo, tenemos a Bernard Torelló, Kai47, Sí, que hace precisamente vídeos de Señor de totales, los Anillos. totales. Los pongo a veces de fondo y hay veces que paro de hacer un paquete para escucharle y no perdérmelo. Es buenísimo. Entonces, claro, esto fue Natalia, precisamente, nuestra otra editora, quien me dijo, mira, está este chico, y yo le dije, ostras, no lo sé, porque el lector tradicional de Tolkien, todo esto de alguna manera ya se lo sabe, y no sé si le va a gustar como que se cuente a través de un medio como YouTube, que le quita un poco la parte. Y se ha demostrado que no. Kai lo que tiene de bueno es que ha sido capaz de hacer que toda una nueva generación descubra las historias de Tolkien, y se las transmite como si fueran casi literatura oral. Te voy a contar el mito de Finrod Felagund, te voy a contar el mito de Beren y Lúthien, y te la explica como si fuera una historia. Pero además Entonces, sin perder nada de información, con un montón de información, con diagramas que yo a veces me quedo diciendo, madre mía, pero ¿cuánto tarda en prepararse este hombre un vídeo? ¿Tardan una semana o dos? es increíble. Bueno, pero yo creo que Kai sabe un montón, le encanta, y esto se le nota, ¿no? Se le ve la pasión, y además se le ve que tiene todo el legendarium en Sí, la sí. cabeza, porque es una burrada. Y yo creo que el público joven también entra por esto, ¿no? Por un poco la mitología oral, porque te cuenten la historia. Entonces, si es vigente, luego falta que a ti la temática o los temas que trata te llamen más o te llamen menos, pero sigo pensando que Tolkien habla de los grandes temas de la humanidad, de la corrupción del poder, de un poco la morriña del hogar, de las cosas sencillas, del amor a los libros, del amor a la comida. Es que me parece muy difícil que la gente no se sienta identificada con su obra. Sí, no, además que lo que decías tú, que Tolkien yo creo que no lo buscaba, pero al final eh, su mitología se ha acabado convirtiendo ya en cultura popular, o sea, ya es una mitología más, igual que nos podemos saber, algunos, la mitología Marvel o la mitología nórdica o la mitología escandinava o la mitología española, la mitología de Tolkien casi todo el mundo más o menos la conoce, o sea, y aparte que ya es algo ya popular, o sea, toda la gente ya sabe quién es Gandalf, sabe quién es Saruman, etcétera. O sea, yo no sé si el hombre buscaba eso, pero la verdad es que lo ha conseguido.
Y me han preguntado también si reeditaréis los libros de la historia de la Tierra Media y la historia de los Señor de los Anillos. Pero la gente los está buscando muchísimo y en Wallapop está la gente por las nubes. Me da mucha penita cuando veo los precios en eBay y pienso, madre mía, o cuando, o si esto me pasaba a mí, cuando iba a Gigamés y veías cosas que estaban descatalogadas y eran carísimas. Y claro, Cartas de Tolkien también está en la lista, son estos libros que hace 10 años fácilmente que no se encuentran y que hay que recuperar. Nuestra idea es empezar recuperación de historia de la Tierra Media en 2023. Entonces, no recuerdo ahora cuándo lo teníamos, como a mitad de año, empezar a trabajar otra vez en la edición del libro de los cuentos perdidos y a partir de ahí ir haciendo. Vamos lentos y sabemos que la gente lo pide, lo demanda, sabemos que también tenemos la sensación de que estamos haciendo mucha reedición de lo nuevo y que esto no acaba nunca de salir. Una parte del problema es precisamente esta necesidad de rescatar materiales. Entonces es que en muchos casos vamos a tener que hacer los libros de cero. En el momento en que se empezó a decir que había una serie de Tolkien, nuestro objetivo primordial de alguna manera era que la gente pudiera encontrar lo que estaba relacionado directamente con el core y a partir de ahí ir haciendo como las capas más profundas de los niveles. Pero vaya, nuestra idea es tener el catálogo de Tolkien completo con todo lo que se había hecho en Minotauro y si se pueden más cosas. Así que ahí... Porque luego aparte estáis sacando un montón de libros de teóricos, aparte incluso algunos que no están aprobados por la sociedad Tolkien, que son un poco tirados. Digo, hola amigos, ya no soy de vosotros, con lo cual ya puedo decir lo que quiera. Y los estáis complementando muy bien. Y a raíz de lo de la serie, ¿estáis notando mucho el empujón de la serie, a pesar de los debates intensos que se abren en Twitter entre gente que no tiene nada que hacer en la vida y se ponen a discutir sobre, pues, Tolkien se está revolviendo en su tumba, Tolkien nos está revolviendo en su tumba y demás idioteces? Sí, lo notamos, algo lo notamos. De hecho, es una de estas mini terremotos que notamos cada vez que Tolkien llega a la pantalla, a la grande o a la pequeña, ¿no? Esto se notó en 2001, probablemente fue el momento más brutal, que fueron las pelis de Peter Jackson y aquello fue una revolución. O sea, que yo todavía encuentro reimpresiones en el almacén de ese momento, o sea, era una burrada. Se notó también con las películas del Hobbit, que hubo también un pequeño repunte, y se está notando con la serie, ¿no? Yo creo que son como puertas para que las nuevas generaciones entren al mundo de Tolkien. Entonces sí que ves como de repente pues que se vuelve a recuperar el Hobbit, Señor de los Anillos, incluso Silmarillion y Cuentos Inacabados, que son como los que están más relacionados con esta parte anterior y más mitológica. Entonces sí que lo vamos notando y esto yo creo que es bueno y que se sostendrá en el tiempo. Entonces, a ver, notamos también la rueda del tiempo. Sí, que en teoría deberían de, no sé si estará anunciada ya la segunda temporada No o... hemos visto nada, no. Tenemos la sensación de que están esperando acabar Señor de los Anillos Y para empezar arrancar. otra. Sí, exacto. Sí, la anuncian. Vale, y ahí ya cambiando, pero también volviendo un poco a mi infancia, porque en los Anillos yo me lo leí con 10 años y luego me leí el Hobbit, yo me lo leí al revés. Se confundió mi madre y me los dio al revés. Y esto también es de mi infancia. Habéis vuelto a sacar de nuevo y además con ediciones muy chulas y renovadas, las novelas que tienen que ver con las licencias de D&D, o sea, lo que es Drizzt Do'Urden y la Dragonlance. ¿Tenéis pensado publicar todo o os vais a centrar en lo que son las sagas principales? Porque, a ver, yo sé que la Dragonlance, yo creo que me acabé leyendo 30 y pico libros, entre las trilogías que son, por así decirlo, las que vertebran la serie, más luego leyendas, más no sé qué, más no sé cuántos, eran 30 y pico libros. ¿Tenéis pensado recuperarlos todos o centraros de momento en lo que es lo principal? Nosotros hicimos una propuesta de recuperación casi completa al propietario, que en este caso es Hasbro, que es también propietario de Transformers, My Little Pony, etcétera, etcétera. Entonces ellos habían hecho a su vez como una revisión de todo lo que tenían y habían establecido una especie de canon, digamos que es lo mismo o similar al Legends de Star Wars y a lo actual. Entonces hay libros que ellos ya no tienen en su catálogo, ¿no? Series que eran un poco menores o de otro tipo, otros escritores, y con lo que ellos nos dieron
es lo que nosotros estamos recuperando. Entonces yo creo que aquí en total teníamos como 74 o 75 libros entre Dragonlance y Reinos Olvidados, que es todo el catálogo antiguo que recuperaremos. Sí, sí. Joder. Sí, son unos cuantos. Sí, no, a ver, yo me acuerdo, yo espero porque a muchos los acabé leyendo por la biblioteca o por amigos, pero ya te digo, yo recuerdo haberme ceñido a lo que es la historia principal y alguna cosa más, y yo creo que cayeron pues como 30 y pico, aparte que ya había ya un momento en el que ya me perdía porque no sabía quién había resucitado, quién no había resucitado, pero a la que han traído a este tiempo yo ya creo que, bueno, sí, yo creo que ya me leí la última, hará 10 años que la encontré por ahí y dije, ala, para casa. Venga. ¿Y tenéis pensado ya también publicar las nuevas novelas que se han anunciado, aunque no sé si todavía han salido en Estados Unidos, de Margaret Weiss y Tracy Hickman? Sí, las tendremos. Las tendremos. La idea era ir sosteniendo este catálogo de recuperaciones y apoyarlo con las novedades que van saliendo. Que tiene mucha pinta de que como el rol ha vuelto a petar con Stranger Things y con esta recuperación de los 80, suponemos que a los señores de Hasbro se les ha ocurrido que igual era interesante poner otra vez a escribir a Margaret Weiss y a Tracy Hickman, pues no sé si 15 años después de la última o algo así, porque habían tenido Crónicas Perdidas, Sí. que creo que era prácticamente de lo último, y esto debía ser, sí, como de hace 10, 12 años seguro. Sí, además les dio tiempo a escribir de todo, porque yo me acuerdo que también, que no sé si lo recuperaréis, porque no sé, ya esto creo que ya no pertenecía a D&D, las partes de Joran, que publicaron 3 y luego pasó tiempo, publicaron un cuarto, y la saga que a mí me gustó realmente, que nunca me acuerdo cómo se llama, Las Puertas de la Muerte, que eran 7 libros. Ciclo de la Puerta. Puerta, no sé qué, que eran 7 libros, que a mí eso es lo que más me gustó. ¿Eso también lo tenéis pensado en algún momento o queda ya muy alejado? Lo estamos mirando. Yo creo que la idea es empezar con la parte más central de Dragonlance y Reinos Olvidados, también porque el público de alguna manera los pedía. Entonces, todo lo que sea otras sagas de fantasía épica, supongo que lo iremos viendo. De momento, la verdad es que con la Rueda del Tiempo hemos estado más que entretenidos. Ha funcionado bastante bien, pero también ha sido un currazo. La serie ha tenido mucho tirón y luego también otro que también, que creo que es de los pocos youtubers grandes o streamers grandes, Alex el Capo, sí, que lo ha recomendado muchísimo. Sí. Es una pena que también haya gente que tenga tanta influencia y no hable tanto de libros. Creo que solamente él y otro más hablan de libros. Es una pena. Yo los tengo pendientes de leérmelos, lo prometo. Lo que pasa es que por mí con 14 libros me da un poco de pereza ahora mismo. Es durete. Yo creo que como todas las sagas, el arranque cuesta un poco, pero una vez tienes a los personajes por la mano, se lee súper bien. Y me parece muy interesante lo que han hecho con la serie. O sea, los cambios que hay de la saga de libros respecto de la serie, creo que lo hacen como más ágil, ¿no? Te quitan a lo mejor pues la cuarta ciudad por la que pasan, que ya te la conoces, y hacen que todo sea un poco más, bueno, ritmo televisivo al final. Pero Sí. la serie estaba súper bien. Pero que es lo que funciona, que es también por lo que funcionan las películas de Peter Jackson, no sé, El Hobbit, que a mí no me gustó. Es que lo de la última película no me. No llegué a la última. Ya, pues, boh. Yo cuando empiezan a aparecer gusanos de Dune, ya dije, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pero, por ejemplo, eso, el agilizar el ritmo, cosas que en los libros funcionan muy bien, que por ejemplo Tolkien es maravilloso, cómo te narra todo. Y Robert Jordan, por lo que me han comentado, hace más o menos lo mismo. Está interesante que cuando hagas la adaptación lo aligeres un poco y la hagas a otro ritmo. Yo creo que por eso tengo que verla, pero primero me quiero leer al menos el primer libro, que creo que es más o menos lo que ocupa la primera temporada, el primer libro, para no... Tengo esa manía. Luego hay veces que me cabreo como con la de Geralt de Rivia, pero no pasa nada. Había alguna cosita que no recuerdo si estaba en el primer libro, pero todavía no había salido en la serie o al revés. Sí, ¿verdad? Me están chivando por aquí. Algo así. Algo así. Pero te da una idea muy completa de cómo funciona. Entonces, la pregunta de si vamos a ir haciendo novedades de Dragonlance y Reinos, sí, la idea yo creo que en primavera va a ser cuando saquemos Dragons of the Shade, que es el primero de Destinies, que es la nueva trilogía de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Y el segundo y el tercero todavía no han salido en Estados Unidos,
Entonces la idea es seguir pues el ritmo que marquen ellos, porque aquí sí que no podremos acelerarlo, pero a ver si la podemos hacer toda pues en 1 año y medio o algo así. Y manteniendo el formato de los ahora ya publicados, ¿no? Supongo que las novedades o irán en otro formato. Tenemos que acabar de pensarlo, porque una de las cosas que nos pasan, por ejemplo, es que los últimos del Elfo Oscuro estaban saliendo en cartoné. Sí, aquí en casa, sí. La trilogía de los compañeros, creo que es. Exacto. Me parece salió en cartoné. Esto salió en cartoné, entonces ahora tenemos un formato que es una rústica y tenemos que acabar de ver qué hacemos con eso para que, o sea, tenemos que pensarlo porque básicamente lo que no queremos es que la gente que tenga la colección en cartoné se le quede coja. Entonces estamos ahí un poco entre formatos y a ver cómo lo acabamos de hacer. Tenemos que acabar como de darle... También te digo una cosa, el lector español es bastante sufrido, ¿eh? Pero no queremos torturarlo más, lo Es hemos bastante sufrido. Hemos estado acostumbrados muchos años, hemos tenido muchos años de sequía y estamos muy acostumbrados a tener diferencias y demás. O sea, yo lo veo mi estantería de casa que parece un Frankenstein y no me preocupo. Conozco gente que tiene TOC que sí, pero son los pocos. Intentamos evitarlo. Es verdad que hay veces que estamos metidos como en un problema de esto nos había pasado alguna vez también con Warhammer o con formatos que son históricos y quieres hacer un nuevo formato y es que no hay manera de hacer un cambio que no sea dramático o que no vaya al final a joderle la colección a alguien. Dices, bueno, ¿y aquí cómo lo hago? Porque al final el nuevo lector también necesita un formato nuevo, necesita, yo qué sé, pues un cartón siempre es más caro, un libro en rústica lo puedes hacer un poco más económico, este tipo de cosas. Claro, también nos las tenemos que plantear, o ha cambiado el proceso industrial, no tiene nada que ver a cómo era hace 10 años. Entonces la rústica nos ayuda a ser más ágiles, el cartoné y la tapadura a veces nos complican la vida en temas como reediciones o como nuevas presentaciones, bueno. Sí, porque además ahora con la crisis del papel y todo lo que se está liando, la verdad es que lo de los formatos yo como tengo un jefe que tiene una editorial, lo sé más o menos, se lo piensa mucho, los tiempos y demás. Sí, por ejemplo, el cartón es más complicado porque gasta más papel. Bueno, este tipo de cosas que hace 2, 3 años no estaban en tu escenario, ahora sí que entran. Entonces intentamos tenerlo todo en cuenta. Vale, aunque ya hemos hablado un poquito también de esto con lo de Kai, habéis creado una nueva línea que se llama Laberinto, ¿vale? Que creo que yo os lo comenté, dedicado a autores españoles. Aparte del nombre, ¿vale? Que a los más viejunos ya nos llamó la atención, porque ya hubo una línea de Laberinto en cómics que lamentablemente no duró mucho. ¿Qué os impulsó a crearla? Queríamos darle un sitio donde los autores que escribieran en español, tanto de aquí como del otro lado del charco, se sintieran cómodos. Es verdad que Minotauro siempre ha tenido, de alguna manera, la intención de sumar a su catálogo autores nacionales, pero creo recordar que no había tenido como una colección específica para hacerlo, ¿no? Siempre habrá sido pues dentro de Cronos o dentro de Pegasus o dentro de las genéricas. Entonces la idea de hacer un Minotauro Laberinto era que nos pudiera servir también para crear una comunidad y para que estos autores pudieran tener una conexión entre ellos, pudieran echarse un cable, y la idea es un poco esta, y que el lector al que le interesen este tipo de contenidos sepa que en Minotauro Laberinto los puede encontrar. Entonces era un poco esto. Entonces, por ejemplo, en Minotauro Laberinto rescatamos finalistas del premio Minotauro, o publicamos cosas que se han publicado pero en América Latina, o lo utilizamos un poco o intentamos descubrir. No descubrimos nada al final porque muchas veces es gente que tiene ya una carrera, pero intentamos de alguna manera presentar a los lectores el talento en español. Es un poco la filosofía. Lo que estoy viendo también es que estáis haciendo un poco, bueno, en algunos casos, mezcla de autores noveles, autores españoles a lo mejor conocidos pero no mucho, y también alguna recuperación de autores clásicos, pues como por ejemplo Elia Barceló, que habéis sacado ahora el de Uke el Contrincante, Víctor Conde, que aunque es un premio Minotauro, pero es una novela que ya tiene su tiempo. ¿Es algo que vamos a ir viendo esta mezcla o tenéis pensado darle quizás más peso a lo que son los autores nuevos y
de, en cuanto a autores antiguos, sacar cosas a lo mejor más emblemáticas? Esta es un poco la idea. O sea, la idea principal es descubrir voces nuevas o sobre todo trabajar no con autores noveles solo, pero autores que de alguna manera empiecen carrera o que no tengan muchísimo publicado. Tendrá una patita quizá de recuperaciones cuando nos interese añadir algo, pero la idea es esta, que sean autores del momento, autores modernos, por llamarlos de alguna manera. Y de hecho, tenemos una de las novedades del año que viene, por ejemplo, es Francisca Solar con La Vía Damna, que es un libro que se ha publicado también en Chile y que nosotros nos traeremos a España. Y Francisca ya le publicamos Los últimos días de Clayton & Co. Y Sí, hace lo tengo pendiente, me han hablado maravillas de él. es muy chulo y es una idea muy guay y es como, o sea, yo que estaba medio loca con la tanatofotografía, el día que descubrí que una tía había tenido los ovarios de escribir un libro con este tema me pareció genial. Y ella hace siempre como esta mezcla de novela histórica ambientada en Chile, pero mezclada con temas sobrenaturales y de terror y es muy guay lo que hace. Si te gusta la tanatografía, échale un vistazo al libro, no sé, todavía yo creo que deben de quedar unidades, el de Carlos Areces. Ya, Hay lo que sé, pensárselo. lo Este es de sé, regalo de Navidad. lo sé, lo sé. Lo que a mí me pasa ahora con la nueva edición de Salman, que también tela. Oh, no, muy Yo, chulo. El de Carlos Areces lo tengo ahí, pero es como... yo lo he podido ojear y Lo has demás. tocado, lo has tocado. Sí, sí, y es una verdadera burrada. O sea, me lo he tenido que, vamos, me he tenido que ir corriendo. Sacar la tarjeta y decir, a la mierda, ya comer espárragos durante 3 semanas seguidas o 2 meses seguidos. Es una chulada, es una chulada. Entre las novedades que habéis ido publicando en los últimos años y las que ya están anunciadas, habéis ido publicando muchos autores nuevos para el lector español que no lea, sobre todo en inglés. McDonald y otros autores que están anunciados ahora para octubre o noviembre. ¿Cómo llegáis a ellos? ¿Tenéis lectores que os dicen, oye, échale un vistazo a esto? ¿O lo haces tú? ¿Lo hace alguien del equipo? ¿Cómo llegáis a esa selección? Pues en realidad tenemos como muchas formas de llegar a la información. Muchas veces la principal son las agencias y los agentes y los mercados de venta de derechos. En el mundo editorial hay dos grandes ferias de venta de derechos, que son Frankfurt ahora en octubre y la Feria de Londres en primavera. Entonces este es el momento los dos momentos del año en que los editores se reúnen con agentes, otros editores internacionales que les enseñan el catálogo y les dicen, mira, tengo todo esto. Entonces, esto que parece maravilloso y súper divertido, a veces se convierte en una especie de pesadilla, porque tienes días con 16 citas de media hora, Madre mía. dentro del Agent Center muchas veces, que es un espacio súper estrecho donde todo el mundo está hablando a la vez, y yo ha habido veces que me han explicado un libro y he tenido que decir, sí, sí, envíame el material, que seguro que está genial, y no me he enterado de nada de lo que me han dicho. O sea, es un poco crazy, pero es un poco la manera de que nosotros nos enteremos de novedades muchas veces en Minotauro lo que miramos son sellos que se parecen a nosotros, pero publican en inglés o en francés o en italiano, pues que pueden ser Bragelonne en francés, Fanucci en italiano o en inglés Orbit, joder, o sea, hay como un montón, Little Brown, que tienen sellos muy potentes de género y que están haciendo cosas similares. Entonces, a través de catálogos, material que te envían, es, yo creo que el principal motor de búsqueda, digamos, ¿no? O sea, un poco te vienen a ti. Que está la parte difícil aquí, es cribar. Entonces sí que tenemos ayuda de lectores o tenemos ayuda de gente que nos hace un poco de criba principal, luego ya leemos nosotras, miramos informe de lectura y decidimos. Y luego buscamos, porque como somos muy frikis, pues estamos muy conectadas y todo esto nos encanta y entonces a través de TikTok, Instagram, llega a un punto que sigues editoriales, que sigues autores o que sigues páginas que te parecen interesantes o webs o tor.com, que es una borrada de lo buena que es y de la increíble variedad de material que tiene, y en ese momento a lo mejor inicias tú la búsqueda, ¿no? Pues me interesa este autor, voy a ver quién tiene los derechos, voy a ver si está libre en español, voy a ver si puedo pasar una oferta. Y luego siempre estás con la oreja puesta, ¿no? Si gente, colega, te dice, Vicky, este libro es genial, échale un vistazo.
yo qué sé, esto puede ser Laura Fernández en Celsius, puede ser Alex Páez tomando un café en algún momento, puede Tiene ser... muy gusto el cabrón, ¿eh? A mí ya me ha vendido varios. Es muy difícil ponerle freno a Alex, porque además lee un montón, tiene muy buen gusto. A mí me parece que el tío para ciencia ficción dura y space opera siempre Sí. tiene el ojo como muy entrenado. Entonces, bueno, sobre esto te vas moviendo. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros habíamos visto a John Gwynne, del que publicamos trilogía, que es The Shadow of the Sí. God, En octubre, el 10 de octubre, para ser exacto. el 10 de octubre, que esto es una trilogía con mitología vikinga, se le súper bien, es muy bueno, el tío es la hostia, los personajes, Tengo muchas ganas, ¿eh? pues está muy bien. Cómo mezclan la mitología nórdica con la parte que es más como de batallas y dura y tal, y los personajes son muy buenos. O sea, llega un punto que te olvidas de todo lo que hay alrededor y te importa lo que le pase al personaje y lo que haga el personaje. Cuando un autor consigue hacer esto, ya te vas con él donde te lleve. Ya está, te lo ha vendido. Carro, carro y ya está. Entonces yo recuerdo que John Gwynne lo habíamos visto en una cita con Macmillan, que es el editor inglés original, aunque la última la publica Orbit, entonces ahí hubo un cambio de agente, y habíamos leído las trilogías anteriores y nos habían gustado, ¿no? Entonces ya teníamos de alguna manera la oreja puesta, ¿no? Y entonces un día mirando no sé qué en Insta o algo así, vi que Alex también hablaba de John Gwynne y fue un poco, bueno, pues con toda esta información que tengo, igual merece la pena considerar la publicación. Entonces, ya te digo, llegamos como por un montón de sitios distintos y ahí un poco el trabajo es cribar, porque es que se publica un montón, hay un montón de cosas buenas, exploramos mucho lo que se publica en inglés y tenemos, por ejemplo, mucho más abandonado lo que se publica en francés, en italiano, en alemán, en Asia. Entonces, yo creo que un poco la angustia del editor no me da tiempo de considerar todo lo que sale. Y bueno, se te pasan cosas, evidentemente, pero no, a veces ni siquiera es porque lo publique otro colega, que entonces es genial, porque por lo menos está en el mercado español, ¿no? Dices, bueno, a mí esto se me pasó, pero si lo publica Gamon, lo publica Nova, lo publica Duermevela, pues está, ¿no? Y esto ya para ti es un poco de consuelo. Es que a veces no llegas ni a verlo y se te pasan autores que igual son geniales y que no tienen representación en el mercado en español. Y esto sí que es una pena, pero es que no llegamos. Yo es que el mercado este de Frankfurt me lo comentó un día hablándolo con Luis, el editor de Hablamos mi jefe, me comentaba que era casi como un mercado persa, o sea, que tú ibas por ahí, te iban asaltando los de las agencias de mira lo que tengo, y te sacaban ahí como si fueran 5 o 6 libros y él decía, no sé qué mirar. No sé Es terrible. No te atacan, a veces te atacan. Entonces, claro, te lo venden y además te lo venden tan bien que todo te parece buenísimo. Luego llegas a tu casa, ya no te acuerdas de nada. Y es, he comprado, que no he comprado. que he comprado, que no he comprado esto porque lo compré. Pero sí, recuerdo, por ejemplo, algún editor como con muchas tablas que en una cena, pues Frankfurt, estábamos comentando, ¿qué has visto que te guste? A mí esto me ha encantado. Y dijo, no, nada demasiado sorprendente o que me motive, ¿no? Digo, ala, pero ¿cómo puede ser? A mí me gusta todo. Y dice, bueno, tú espérate 15 días y de lo que te acuerdes, Es de lo que te tienes que llevar. esto es lo que te tienes que llevar. Y el tema de empezar a publicar una trilogía nos da un poco de, o sea, de probar a lo mejor primero con un libro suelto del autor, si lo hubiera, y empezar directamente con la trilogía, os da un poco de yuyu. Bueno, yo creo que el tema de las trilogías también es algo que no puedes evitar, sobre todo en fantasía épica, donde a veces es que no hay alternativa. Se va casi. Claro, hay autores que no hacen obra independiente o donde lo que es importante y lo que es realmente diferencial son las trilogías o las sagas. Intentamos, por un lado, limitar, o sea, a mí me da mucho miedo, por ejemplo, cuando me presentan algo que tiene más de 3 libros, que esto también pasa. Tengo una tetralogía, tengo una pentalogía, es maravillosa, cada volumen tiene 600 páginas. Digo, bueno, pues no se va a poder hacer, porque es que además intentamos analizar también cómo es nuestro mercado, qué posibilidades hay y no hacer algo con lo que nos vayamos a pillar los dedos muchísimo. Entonces siempre contamos que hay una curva descendente de venta,
porque la gente que lee el primer volumen no toda va a llegar al segundo y no toda va a llegar al tercero. Entonces, claro, con series muy largas, esto como que se te va complicando. Por otro lado, es que la fantasía muchas veces son trilogías y estamos muy acostumbrados a las sagas Sí. porque las historias son tan potentes que es imposible que las expliques en un libro. Entonces, lo que intentamos es publicar una trilogía que creamos que podemos publicar entera, ¿no? Nosotros cuando en nuestra mente o en nuestro escenario, digamos, económico de planteamiento editorial, cuando contratamos una trilogía es porque pensamos que la podemos publicar toda, aunque vaya perdiendo lectores por el camino. Entonces, digamos que confiamos en ellas y creemos también que es la manera de que los lectores confíen en ellas. Por eso desde hace un tiempo hacemos como esta cosa, por ejemplo, de intentar publicar toda la trilogía en año y medio. Muchas veces esperamos también en origen que estén un poco más avanzados los libros para poder publicar juntos. Esto lo preguntamos siempre. Oye, tengo el primero que es buenísimo ya, y el segundo y el tercero, ¿para cuándo más o menos? Y ya te haces como un planteamiento de publicarlo seguidito, todo junto, para que el lector no se desespere. O comprometernos mucho en que vamos a publicar la trilogía completa, que esto lo intentamos calendarizando, haciendo un diseño ya de todos, poniendo los cromos, a veces poniendo las fechas de publicación incluso. En España publicar sagas siempre ha sido complicado y yo sé que en Minotauro y en Timón Más hemos hecho muchas cosas, ¿no? Cortar sagas, empezar una y que bueno, que tenemos ahí como trabajito para poder ganarnos otra vez la confianza de los lectores, pero nuestro compromiso ahora mismo es acabar todo lo que empecemos. Bueno, pero últimamente lo estáis haciendo muy bien. Habéis hecho la trilogía del Sprawl relativamente rápido y se va notando. O sea, la gente ya ha perdido el miedo, ¿vale? A que les ocurra un nunca anoche, que ocurrió con la distinguida competencia, que lo dejaron. Además, yo al principio me reía de ¡guau! Se lo han dejado colgado, jaja, claro. Luego me leí el segundo libro y dije, ya entiendo por qué se han cabreado tanto porque no publiquen el tercero. Pero sí, y además yo creo que se agradece mucho el que te las publiquen más conjuntadas, y eso también yo lo estoy notando en vosotros, que lo estáis intentando todo, que la gente tenga toda la información, cosa que con otras editoriales no tienes ese acceso, no tienes esa posibilidad, lo cual a veces hace que incluso una trilogía, al menos a mi sensación, nazca ya muerta, porque determinada editorial pues tiene la fama de que o bien no la va a terminar o la va a eternizar, con lo cual pues claro, ya no se compra ni el primero ni el segundo hasta que sale el tercero. No, y además es súper normal, a mí como lectora me pasa también. Voy a empezar una serie de la que han salido 2 volúmenes y igual no sale nunca el tercero. Bueno, pues ya la empezaré cuando salga el tercero y me los leo todos juntos. O sea, al final, si tú también eres lector, entiendes que esto sea un punto decisivo en la compra o en la no compra de un libro. Y también nos planteamos que hay un montón de oferta. Uno de los problemas, una de las maravillas, es que se traduce un montón, es que hay un montón de editoriales y que hay mucha competencia en el mundo del fantasy sobre todo y de la ciencia ficción. Entonces, es normal que, bueno, pues el lector decida que se va a inclinar por algo que esté acabado o por algo que tenga el compromiso. Entonces, esto lo intentamos siempre. No sé, igual un día hay algo, pero vaya, la intención es todo lo que se empiece a acabarlo, intentar hacerlo bien, intentar eso, hacerlo rapidito y bueno, ir viendo y descubrir cosas que sean interesantes. Para nosotros John Gwynne es un descubrimiento y vaya, ojalá vaya bien y podamos seguir ampliando catálogo del autor. Yo de momento ya estoy un poco priorizando las lecturas para saber, intentar llegar a ese día cuando salga el libro sin nada para leer y ponerme ya al día. Ya lo he oído más o menos. Y ya vamos a ir con 2 preguntitas. Vale, luego tengo cosas que enseñarte, en algún momento. Vale, pues. Pero... ¡Oh! La caja de Conan. Madre mía. Ya, de esa había, bueno, no sé si puedo decirlo, esto es de la tienda. Voy a hacer un pedido de eso, que no sé dónde me voy a poder meter.
Tengo Pues sí, gente, porque no son pequeños, ¿eh? Son... sí, tengo gente que la pidió cuando se anunció por primera vez, que yo la puse en preventa. Sí, estos son como los criptobros. Holdea, yo aguanto ahí el pedido hasta que salga. Y yo, pero que te devuelvo el dinero, Pobres. no te preocupes. Está hecho, lo prometo. Ya es precioso. Es muy ¿Qué bonito. diferencia tiene con el original? Ahora ya que lo tienes ahí podemos hablar. Que yo sepa y ahora Traducción revisada, me parece, ¿no? nueva traducción. El volumen Ay, 1. nueva. Volumen 1 hemos traducido de cero. Yo no soy ni mucho menos una experta en Conan, para nada, pero el tema es que cuando empezamos a ver que la gente no estaba muy segura de cómo sería la edición, bueno, revisamos el tema y decidimos que... O sea, yo estuve comparando la antigua edición con el original y sigo a día de hoy sin saber exactamente cuáles eran las diferencias, más allá que había el tema de el resumen de cada relato en la página que venía, que esto no estaba en la edición original. Pero la edición que habíamos publicado en Timon Más tenía el prólogo explicativo del tema de la cronología, de la publicación de, creo que era Sprague de Camp, ¿no? Quien había publicado. Entonces, bueno, como tampoco estábamos 100% seguros, decidimos que íbamos a traducir de cero otra vez el volumen 1 con el material original de Wandering Star de Del Rey. Madre mía, qué maravilla. Lo hemos hecho otra vez. O sea, básicamente la traducción es de cero, vuelve a tener, no se verán las ilustraciones integradas en el texto. Con la portada de Mark Schultz. Con la portada de Conan, con ilustración de Esteban Maroto, que han quedado preciosas. Es una verdad bueno, sobre cubierta, el punto de lectura. La idea era hacer una edición, bueno, coleccionista, ¿no? Sí. No, es juego. Madre mía. Que durara, que te pudieras guardar. Es una borrada. Y yo sé que las ediciones que tienen Bibliópolis es, ¿verdad? ¿Bibliópolis? No, es Portula. Ahora mismo Conan, el único que la publica es Portula. O sea, yo sé que Rudy lo ha hecho súper bien y que son muy buenas. Yo creo prácticamente que son complementarias. O sea, esto es una edición como más de regalo. Sí. Y además que tienen la gran diferencia, que es la que yo siempre comento. La vuestra creo que son los relatos según los escribió Howard en el orden cronológico de escritura, y la de Rudy es en el orden cronológico interno del personaje, que varía bastante leerlo. Pero vamos, o sea, quedó preciosa. Mis dieces, como se suele decir. Muchas gracias. Pues muy contentos de haberla sacado adelante, porque la verdad es que era un proyecto que teníamos en mente desde hacía mucho tiempo. Éramos muy conscientes de que la gente no podía encontrar la edición anterior, porque creo que era sobre todo el volumen 3. El 3 es el que más... imposible. Miren, yo el último que vi es como esto de que ves un tesoro, lo debí de ver allá por el 2010, una cosa así, y constantemente tengo gente que me pregunta, oye, ¿me puedes conseguir uno? ¿Me puedes conseguir uno? Claro, y también te puedo comprar un Ferrari. Pues mira, ya lo tienen. Pues este es el 30 de noviembre, si mal no recuerdo. Ese que lo tengo grabado a fuego en la cabeza. Sé que lo tenemos en noviembre, no tengo claro ahora mismo el día, pero está como para finales. Y entonces el segundo y el tercero, pues seguirán. En 2023 los publicaremos también. O sea, no va a ser uno al año, sino que vais a intentar igual acortar las fechas, ¿no? Lo intentaremos. A ver si podemos. 2023 uno segurísimo, si podemos los dos. Guay, joder. Sí, eso sería brutal. Bueno, para que la gente también las pueda tener las tres juntas, pues lo mismo, ¿no? Para... Hombre, también te digo, completando. Uno al año, lo creas o no, también es perfecto, sobre todo las fechas, porque ese es regalo de Navidades, igual que el año pasado lo fue, que lo tengo por ahí arriba, el de Ursula K. Le Guin, el año pasado. El año anterior, en el 2020. Sí. 2020. Es verdad que estaba yo todavía aquí aislado en zona. Sí. Pues nada. Ya está lista. Vale. Ya las dos últimas y ya te dejo tranquila. No, estoy encantada. Yo
Lo único que mañana a las 8 tengo que estar otra vez aquí, pero... Sí, bueno, yo igual. De hecho, yo ahora me voy, me hago la cena, me quedaré dormido leyendo, como hago siempre, y vuelta de nuevo al ruedo. El premio Minotauro, que se publica ahora el 10 de octubre, le habéis dado una vuelta completa a lo que es el premio. Además, a mí una cosa que a mí me gusta, que es incluso dar a conocer quiénes son los jurados todos los años. ¿Es algo que también ya teníais previsto o es algo que fue un poco surgiendo? Porque además me parece súper transparente que se sepa constantemente, o sea, todo momento, estos son los finalistas, aunque con seudónimos los títulos, pero esto es la gente que lo elige, lo vamos a enseñar en tal momento y va a salir en tal momento. Sí, sí. Bueno, yo creo que cuando haces algo así, también una parte interesante es de vez en cuando sentarte y hacer como un poco de reflexión de si lo puedes cambiar, si lo puedes mejorar, si puedes hacer algo nuevo, algo distinto. El mundo del género cambia un montón, el público no es el mismo, entonces yo creo que cada 4 o 5 años siempre merece la pena sentarse y reflexionar si lo que estás haciendo te gusta, si te sirve o si hay algo que puedas cambiar. En este caso, el premio, que lleva una trayectoria ya de, pues creo que 15 o 16 años, pues fue esto: un día nos sentamos y pensamos que a lo mejor nos apetecía hacer algo diferente, y fue cuando empezamos a cambiar cosas. Entonces sí que tuvimos un par de años como de barbecho de ver por dónde tirábamos, porque queríamos un poco cambiar toda la estructura, y a partir de ahí arrancamos con este proceso que es jurado independiente. Intentamos buscar gente que además sea muy especialista, que le guste mucho el género, porque creemos que esto nos ayuda a que ellos elijan, ¿no?, la obra que también le va a gustar más a la gente. Y bueno, ir cambiando. Además, intentamos ir renovándolo. Se ha generado un ambiente muy chulo entre todos los jurados. Los 3 años que hemos tenido, la verdad es que ha sido súper divertido. Ellos se lo pasan pipa, conocen gente dentro del fandom que a lo mejor les sonaba pero no conocían, y hacen un intercambio muy chulo. Y luego las deliberaciones son divertidísimas. O sea, siempre... Y ves cómo la gente a veces opina cosas que son diametralmente opuestas, ¿no? Porque entre ellos, yo creo que se repite cada año este momento en que se plantean qué es lo importante para ellos en la obra que tienen que premiar. Si es importante porque está representando un premio, que sea una cosa que marque tendencia, o que no se haya hecho, o que sea muy nacional, o todo lo contrario, que tenga capacidad de interesar a un público internacional, o que se parezca a lo que se está haciendo fuera. Y me hace gracia porque de alguna manera veo que es muy difícil dejar fuera también lo subjetivo, ¿no? Y todos intentamos como ser muy fríos, pero siempre hay este componente de lo que más te gusta o de que el género que más te llama. Entonces, bueno, las deliberaciones siempre son interesantes y yo creo que es un proceso muy chulo. Y eso, intentamos cambiarlo para que sea fresco y nada, de momento muy contentos. Y además con lo que han ido eligiendo, nosotros nos quedamos ahí en la punta de la mesa, miramos lo que van haciendo, intentamos que no se peleen, que tampoco pasa, Tengo y que ya está. reconocer que los dos últimos me han gustado muchísimo. El de Qué Frontera guay. Oscura me sorprendió muchísimo, me pareció una space opera divertidísima que tiene su puntito de ciencia ficción hard, y con el de Más fiera que la guerra me divertí muchísimo. O sea, ya os lo conté, la gata solamente ha mordido un libro, ya ha mordido eso. La gata no que muerde cosas que le gusten. Yo y cosas así. Y me pareció divertidísimo, me pareció además una historia súper original, que además Sí. supongo que Fabián, en el momento en el que le dé la gana, la puede extender hasta límites insospechados, sin hacer ningún spoiler, pero tiene ramificaciones para lo que quiera. Y la de este año, pues supongo que, sabiendo que está Víctor Conde, me espero, nada más que Víctor Conde es un autor que me gusta muchísimo, que también es difícil encontrarlo en castellano, sobre todo la obra de ciencia ficción que tiene muy poco reeditado. Una space opera clásica, pero con toda lo que tiene de Víctor Conde de crear civilizaciones alienígenas, que eso se le da de maravilla. Está muy bien, tiene eso como mucho sabor a clásico, pero tiene un ritmo muy bueno. El jurado lo había comparado con Cixin Liu, con Arthur C. Clarke, con
montón de autores, Asimov, tiene esta parte como de especulativa de generar ideas y de lo que tú dices, descubrir civilizaciones extraterrestres y la comunicación con el otro. Y por otro lado, el ritmo es muy bueno, es que mezcla con terror casi, ¿no? Pues descubren esta nave que está como a la deriva y entran a investigar. Y esto es casi el referente más claro, es Alien y cómo te va metiendo en ese mundo. Y está súper bien, además está escrita a 4 manos. Y lo bueno que creo que tiene el premio ahora mismo es que a nosotros mismos nos ayuda a descubrir cosas. Yo no conocía a Guillem Sánchez. Me da mucha vergüenza admitir que no tenía ni idea de quién era. Pues este señor ha sido uno de los impulsores de Pórtigo, de la Asociación de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía Española, en los años 90. Y había hecho las Hispacones. Y habían revitalizado la asociación en el 92, 93, 94. ¿No? Entonces, bueno, que yo tendría que haber ido de la mano de alguien, pero te cuenta estas cosas y entonces te da como mucha alegría haber podido de alguna manera, que es un señor que está editado y que va publicando, pero yo qué sé, de alguna manera dar visibilidad a alguien que lleva tanto tiempo trabajando el género en español, ¿no? Y que tiene el premio Julio Verne y que tiene varios galardones, pero que a mí me parece que el reconocimiento también de Minotauro era casi como una deuda pendiente. Y esto nos pasó también, por ejemplo, con Sabino. Sabino era un señor que escribía en su casa, que no lo conocía nadie y que se había presentado creo que 5 o 6 veces al premio. Y nunca había llegado a finalista. Entonces, claro, a Sabino cuando lo llamé, le digo, bueno, que eres finalista del premio, y el tío me dice, ¿con qué novela? Digo, ¿con qué novela? Con la que has enviado, no sé. Y estaba, porque cada año enviaba una novela al premio y nunca pasaba nada. Entonces yo creo que esto es lo chulo ahora mismo de que tú haces una selección como muy somera, cumpla las bases, que tenga cierta calidad literaria y que esté dentro del género, y esto se lo das al jurado y entonces pasan cosas. Y esto es muy guay de ver y de poder apoyar después en la publicación, claro. Supongo que luego veremos a los finalistas dentro de la línea Laberinto, ¿no? O sea, que eso ya lo vais a tener un poco como analizado, ¿no? Sí, la idea sí se puede es ir añadiéndolos. Esto también, por eso de alguna manera recuperamos a los finalistas. Hubo unos años que no dijimos quiénes eran los finalistas y es verdad que los escritores se quejaban, yo creo que con toda la razón, de que esto les quitaba visibilidad y que muchas veces ser finalista ya te abre puertas, sí, ya te ayuda. Ya caché. Claro, entonces, bueno, esto le pasó a Fabián en el momento en que fue finalista, que luego lo llamó, pues no sé si fue AGEC o acabó publicando. Creo que fue AGEC. Creo que fue AGEC. Entonces acabó publicando y de alguna manera empezó a hacer una carrera literaria. Entonces también es darles a ellos la oportunidad de que empiecen o de que este libro tenga visibilidad y ellos también. Entonces sí, la idea es ir añadiéndolos, sí. Vale, ya para finalizar, unas preguntitas que me han ido haciendo. ¿Tenéis pensado republicar, que esto ya te lo comenté en el Celsius, Wolf, Crowley y gente así que de mucho fondo? Vamos mirando, yo tengo una lista muy larga de cosas que me gustaría recuperar en Minotauro. Entonces algunos de esos están entre los que has dicho. Entonces vamos mirando y lo mismo que te digo, siempre como que tenemos la oreja puesta, ¿no? Para mí Jim Wolf es un tema como recurrente de ver si se puede hacer algo y claro, cuando tú me dices Vicky, Jim Wolf es que mola mucho, es que ¿cómo no lo recuperáis? Bueno, pues digamos que sube un poco en la lista de cosas que hay que hacer. Yo te voy diciendo cada vez que te vea para que vaya subiendo más. Tú ve diciéndomelo y la gente en redes si lo va contando, pues también, ¿no? Este tipo de cosas las tenemos en cuenta. Y yo creo que todo el catálogo antiguo de Minotauro, de vez en cuando le echamos un vistazo para ver qué puede ser lo siguiente. Es que yo tenemos aquí en la -4 todo el archivo, yo creo que desde el año 55, y cada vez que bajo subo con 3 libros de jolín. Es que esto merecería la pena volver a tenerlo. Entonces, claro. Supongo que hay una que sí que debe de ser difícil porque es antología. Mirror 6, no sé si lo he dicho bien, sí, Mirror 6. Esta supongo que sería algo más difícil de reeditar, ¿no? Porque es antología.
¿Cuál? Una antología de Gibson con todos los autores del cyberpunk. Creo que esa la publicó Minotauro hace un montón de años. Pues no la tengo nada ubicada. Nada de nada. Porque mira que antologías además hemos hecho tan pocas que son como esta y esta. Pero Es que no me acuerdo cómo la llamaron. Si la... De hecho, esto yo creo que fue en época de Porrúa. pero no es antología. Mundo Espejo no, ¿no? No, era... no, se llamó así Mirror 6, una antología cyberpunk. Ah, no, vale. Me he metido yo la pata, no la publicasteis vosotros. No me sonaba. No, la publicó Ciruela. Fíjate, la publicó. Yo pensaba que la habéis publicado vosotros. No. Fíjate. No, porque es verdad que antología tenemos muy poca cosa. A ver si en algún momento nos animamos. Pero tiene como esta mala fama la antología. Ya, es que esta además estaba, fíjate, no sé por qué edad tenía que era vuestra, porque como es Bueno, Cyberpunk y sí, digamos, el principal es William Gibson y el resto son los padres del Cyberpunk, pues no sé por qué yo tenía metido en la cabeza que era vuestro. Y no. Mira, la apuntaré. Pero ya me das trabajo, ya es que... Y luego ya una última para que me ha hecho un amigo cercano. La trilogía de la sucesión de Jameson, ¿tenéis pensado recuperarla? Porque esa quedó colgada, me creo recordar, con el último libro. Quedó colgada con el último libro. De momento la tenemos en stand-by. Es una de estas autoras que además... O sea, el tema es que tenemos que priorizar, porque es que es imposible hacer todo lo que queremos. Una autora que en estos momentos también está publicada en otro sello, nos cuesta más de alguna manera arrancar el proyecto. Esta es la verdad. Entonces, nos lo planteamos y estamos dándole vueltas, no está cerrado nada. Lo tenemos muy en stand-by. Creo que también hay muchas cosas que hemos dejado a medias, que quizás son incluso más antiguas, que igual también hay que mirar. Entonces, de momento no lo tenemos como prioritario. Si en algún momento se pone a tiro, sale o yo qué sé, nos parece que es interesante, pues igual lo consideramos. Pero ahora mismo, de momento no. Yo creo que ya podemos irlo dejando por aquí, no te voy a entretener más, que mañana a las 8 tienes que volver a estar allí y yo aquí. Ningún problema, encantada de hablar un ratito. Pues no sé si quieres decir algo a los que nos vean para despedirte. Pues nada, que encantada de estar en tu espacio, Alberto, porque creo que siempre cuentas cosas interesantes y que nos ayuda a todos a seguir un poco lo que se hace, lo que se lee en género, y que esto me parece que siempre está bien. Y bueno, saludos y felicidades por haber creado un espacio que además lo vamos siguiendo y vamos viendo cómo la gente entra, participa, cómo comenta, y yo creo que esto siempre es chulo y que ayuda a crear comunidad, que al final es lo que nos interesa a todos, a los que estamos a un lado y a los que estamos en el otro. Así que nada, cuando quieras, ya sabes dónde estamos y encantados. Y la verdad es que yo me lo paso muy bien y luego me pondré rojo fuera de cámara. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, y a vosotros pues ya sabéis, os ha gustado, dar a like, compartir, seguir la cuenta de Minotauro, comprar libros de Minotauro que lo están haciendo jodidamente bien. Tengo que decir algún taco, si no exploto. Y nada, pues ya sabéis, abajo tenéis el link para poder comprar las cosas, mis redes sociales, pondré también las redes sociales de Minotauro. Y nada, pues que nos vemos en la próxima. Adiós.